Supercrack Estrella presenta. Explicación serie Sabrina Netflix. Un mundo al revés contiene spoiler. Con conocimiento de causa o sin él, el popular pintor zaragozano Francisco de Goya dejó plasmada en un lienzo su particular visión del mundo brujeril. Aquelarre, el famoso cuadro al óleo creado entre los años 1821 y 1823, nos muestra la imagen de al menos una decena de mujeres siniestras rodeando a un enorme macho cabrío, representación del diablo. Sea una exposición de la realidad de aquel entonces, o fruto de la imaginación del autor de La maja desnuda, el caso es que la creencia predominante de dicha época, y que a nivel popular ha prevalecido hasta nuestros días, es la que relaciona a las brujas con el maligno, convirtiéndolas en protagonistas de los más dispares rituales de sexo y sangre. Precisamente el vocablo aquelarre, que pretende identificar esas presuntas reuniones nocturnas de las brujas con el demonio, procede de dos palabras del euskera como son aquero macho cabrío, y larre o campo. Durante esas fortuitas celebraciones se llevaban a cabo una serie de ritos aberrantes que pretendían ser una inversión de la liturgia cristiana, donde las oraciones comunes eran pronunciadas al revés y donde la consagración se realizaba con una hostia de color negro. La inversión en el satanismo no solo es una referencia a todo lo que tiene que ver con la iglesia y la palabra de Dios, inversiones para entender mejor poner del revés las cosas. La consagración se realizaba con una hostia de color negro. Porque en la iglesia de Blanca, lo mismo ocurre cuando los satanistas ponen del revés la cruz, o cuando escuchamos canciones del revés y salen frases satánicas. Para el común de los mortales el conocimiento que hay sobre una misa negra, es que lo que realiza en la misa negra es invertir una misa cristiana y poner todo del revés. Por ejemplo, en las misas cristianas se dice que adoramos Señor, en una misa negra se dice que adoramos Satán, una frase que podemos escuchar mucho en la serie Sabrina. Esta serie Sabrina deja algunos mensajes ocultos, por ejemplo el padre satánico de Sabrina que murió en un accidente de avión cuando se dirigía al Vaticano para dar una conferencia. Muy interesante detalle, el Vaticano era el lugar donde acudía el mago negro y padre de Sabrina, pero hay muchos más detalles. Por ejemplo, en la habitación de Sabrina hay una foto en un cuadro del cantante y también mago negro David Bowie, un satanista confeso del que ya hablé en mi canal, en un video donde hablaba del Festival de la Bestia del año 2009 en Noruega. Esto me hace pensar si la serie Sabrina está basada en este año 2009, y lo que nos cuenta es cómo fue este Festival de la Bestia a nivel global. En la serie Sabrina se los habla de Connecticut, estado Estados Unidos. Un lugar que está en el noreste y donde está la escuela satánica de pijos ricos. Esto es muy importante pues no están diciendo que esto es para una élite de millonarios. Connecticut, estado Estados. Un lugar que está en el noreste, esto también es muy importante. El noreste, es el lugar donde miran siempre los magos negros y satanistas. La razón es porque la mano izquierda de Baphomet apunta hacia el noroeste. Pero si aplicamos el conocimiento más secreto ese que solo puedes escuchar en este canal, la inversión de las cosas tiene que ver con un mundo llamado del revés, más conocido como antimundo, el lugar donde habitan muchos seres multidimensionales. Cunado, estos seres que entran de este mundo dimensional paralelo, entran en el nuestro, lo hacen del revés. A veces estos seres toman formas humanas de nuestros antepasados para interactuar con nosotros en nuestro mundo. Ellos pueden estar caminando por la calle y quizás quieran tener un contacto contigo. Es posible que te paren y te pregunten algo, como por ejemplo una calle o algo así. La manera de reconocer si son seres dimensionales y si después de hacerte la pregunta, dan 3 pasos hacia atrás, vamos, lo que se entiende como caminar del revés, para luego caminar de frente y desaparecer. Vamos a centrarnos en Connecticut, estado Estados, el lugar donde la Sabrina de la serie tendría que ir a un internado de satanismo, algo así a lo Harry Potter y su escuela de brujos. Está claro, nos habla de esta ciudad por alguna razón, así centremos nuestra historia en este lugar. Aquí en la zona de Connecticut, en Estados Unidos, famosa desde que en 1985 se viese un extraordinario objeto volador no identificado sobre los condados de Fairfield, Hartford y Litchfield, que fue descrito con una forma de semicírculo o boomerang con múltiples luces de diferentes colores. El tema destacó entre los demás por las dimensiones del objeto. Medía más que el largo del estadio de Wembley en Inglaterra. Tal y como fue descrito en el libro Los avistamientos de Hudson Valley y Ballantine Books 1987, todo comenzó el 26 de mayo de ese año en la transitada carretera interestatal número 84 entre las 21:30 horas y las 22:15. Cerca de 200 personas de las proximidades a esa carretera llamaron a las autoridades locales y a la policía del estado exponiendo que veían un enorme objeto con luces muy brillantes volando a baja altura sobre la calzada de carretera 84.
Ocurría a la altura de los pueblos de Newtown y Salisbury y la situación parecía descontrolada. En solo 45 minutos, el pánico se había desatado entre la gente. El miedo venía por lo bajo que volaba aquello. Ya sabemos que los extraterrestres en realidad son demonios, así que podemos ver que este lugar no es cualquier lugar. Continuamos con la historia. 10 minutos después aquel objeto seguía pasando de forma totalmente surrealista por encima de varios coches de la carretera rumbo al noroeste. Un testigo llamado Charlie Tupperman era uno de los conductores y observó lo que parecía un 747 aterrizando en la carretera. ¿Qué más podría ser si no? Quizá un aeroplano en problemas, quizá un desafortunado accidente aéreo, pero no era eso. Aquella cosa tenía, según el testimonio posterior de Charlie, 10 luces verdes, amarillas, rojas, azules y blancas en un fuselaje semicircular y no se correspondía con las luces de taxi de un avión comercial o militar. Iba muy bajo, volaba lento, como buscando algo. Los coches, en una escena típica de película, frenaban y se echaban a un lado de la carretera para verlo. Todos estaban asombrados. De pronto, según el testigo, aquel objeto comenzó a brillar de forma notable durante 10 segundos. La potencia de las mismas se incrementó al menos en 10 tonos antes de seguir su dirección hacia New Milford al oeste. Un momento único en la historia de la ufología. Sobre las 10 de la noche, Robert Nellis y su amigo Jeff conducían por la ruta 7 de New Milford tras un largo día de pesca en el río Connecticut. El pequeño perro del asiento de atrás de Jeff iba con ellos y, de pronto, comenzó a gemir de forma inusitada. Mientras eso ocurría, una serie de luces brillantes aparecieron entre unos árboles de pino a unos 400 metros de distancia. La impresión fue tal que también tuvieron que parar el coche entre extraños sonidos en la radio. Era gracioso, según ellos, ya que parecía que ésta se había vuelto loca y mezclaba voces y tonos. «¡Qué grande es!», pensaban. «Tan grande como un estadio de fútbol». Estos dos testigos vieron bien la forma de aquello. Una masa negra, casi con forma de lágrima, con una semicircunferencia con las mencionadas luces de colores. El cielo estaba cubierto por aquello y bloqueaba toda la luz. Según Nellis y Jeff, era imposible que aquello fuese tecnología humana, solo por las dimensiones que tenía. Parecía fabricado en un material gris oscuro con cierta capacidad reflectante y pasó por encima de ellos a menos de 150 metros de altura. Un campo de fútbol volante de color negro, dirigiéndose de nuevo de forma descontrolada hacia el norte, dejando 10 minutos de la vida de aquellos testigos para el recuerdo o más, bien dejándoles con la mayor duda de su vida. Los testigos, al llegar a casa tras conducir no más de 2 minutos, se dieron cuenta de que había pasado media hora de más. Desde el primer avistamiento hasta llegar a la casa, habían pasado para ellos ni más ni menos que 10 minutos y sin embargo, habían pasado 40 minutos. Y es que estos seres parecen controlar el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Les gusta tomar forma humana de nuestros antepasados, ya sean del pasado o del futuro. Podrías encontrarte incluso con tu propio hijo aún no nacido por la calle y que te pregunte, y no saber que acabas de hablar con una forma humana que en el futuro será tu hijo. Recuérdalo 3 pasos hacia atrás. ¿Qué había sido de ellos en aquella media hora? ¿Acaso aquel objeto volador no identificado les había secuestrado durante ese tiempo? ¿Sería el resultado de un desdoblamiento del tejido de la realidad por la energía utilizada en el vuelo de aquel coloso volador? Recordemos, este es el lugar al que hace referencia la serie Sabrina y es por todo esto y mucho más. En esta ciudad en el año 2009, el año del que seguramente está basado la serie Sabrina, ocurrió que robaron en Connecticut el cadáver de una niña para hacer ritos satánicos. J. Gordon Melton, director del Instituto para el Estudio de Religiones Americanas en Santa Bárbara, California, apuntó que en 1989 existían 3 sectas principales en los Estados Unidos: la Iglesia de Satán en San Francisco, California, el Templo de Set, encabezado por el exmilitar Michael Aquino, y la Iglesia de Liberación Satánica en New Haven, Connecticut, bajo la dirección de Paul Douglas Valentine. Melton considera que un total de 3.000 personas constituye la matrícula total de las 3 sectas y que representan los verdaderos satanistas. Los demás, sugiere el estudioso, no pasaban de ser adolescentes enajenados unidos por las drogas y la violencia, valiéndose de ilustraciones diabólicas en sus fechorías. Cuando decimos que el satanismo es algo grave y destructivo, es algo que en realidad solo lo puede comprender en toda su dimensión quien ha vuelto de ese mundo para contárnoslo. Es el caso de Deborah, una mujer de 51 años que ha vuelto a la Iglesia Católica y que ahora colabora en el rescate de personas que viven ese infierno en la tierra.
El mundo del satanismo es un secreto, a menudo vulgar y a veces peligroso, explica Débora, aunque las creencias de los satanistas varían enormemente, se centran en la permisividad de los apetitos más sensuales y en la burla del cristianismo. Los satanistas son aparentemente respetables ciudadanos de su comunidad, son personas que usted encuentra en la calle. Débora nació en 1961 y creció en Salem, Massachusetts. Asistió a escuelas católicas y públicas. Como adolescente, ella se involucró en el satanismo. Volvió a la Iglesia Católica en 2009. Hoy, ella está casada y vive en una granja en Maine. Pregunta: cuénteme un poco acerca de sus antecedentes y cómo se involucró en el satanismo. Débora: en primer lugar, como adulta, me diagnosticaron un alto funcionamiento autista. Cuando yo era niña, estaba sin diagnosticar, y mostraba una gran cantidad de síntomas autistas. Entre ellas el balanceo, el aleteo de manos y el tarareo. También discutía con mis maestros y no quería socializar con mis compañeros. Hoy en día, sigo siendo incapaz de vivir de forma independiente. Además, mi madre era una alemana en un barrio judío anti-alemán. Mi padre abandonó a la familia cuando yo era joven. Los otros niños en la escuela se burlaban de mí, robaban mis juguetes y me llamaban retrasada. También me golpeaban físicamente todos los días. Le rogué a mi madre que no me dejara ir a la escuela. Me sentía herida, enojada y quería estar sola. Me aislé de los demás. Asistí a una escuela católica en los grados 7 al 10. Fui a las monjas que dirigían la escuela para pedir ayuda. A causa de mi comportamiento, yo era impopular con ellas y me sugerían que merecía el trato que recibía. Yo estaba enojada con las monjas, así, como una broma, y para vengarme, empecé a ir a la escuela con el pentagrama satánico. También lo dibujaba en mis tareas. Entonces me pidieron que dejara la escuela. Ahora bien, como todavía no existía internet, empecé leyendo libros sobre satanismo y luego me puse en contacto con satanistas. ¿Ha asistido a misas negras? Sí. Ellas eran absolutamente asquerosas. La Eucaristía se contaminaba, estatuas y crucifijos se ponían al revés, cualquier cosa para burlarse de la cristiandad. Es la depravación en su peor momento. El satanismo se trata de permisividad y destrucción de la iglesia y la moral tradicional. Dejé de asistir a las misas negras, me fui y formé mi propio grupo. Tenga en cuenta que hay diferentes tipos de satanismo, y varían en nivel de la intensidad. Es todo muy secreto y peligroso, usted está en peligro de muerte si intenta dejar un aquelarre, que es un grupo satánico de 13 miembros. El mundo del satanismo es muy secreto. Si usted está involucrado, usted no quiere que sus miembros divulguen este secreto. Si eres un bocazas, vendrán a por ti. Algo de lo que hacen es tan horrible que no quieren exponerlo. ¿Has visto a gente herida? Sí. ¿Niños? No, eran adultos que consienten. ¿Hasta dónde fuiste como satanista? Yo no podía ir más profundo. Hice un pacto de sangre con Satanás. ¿Muchos satanistas dejan sus aquelarres y encuentran a Cristo? No. La mayoría termina suicidándose. Si le hubiera conocido cuando era satanista, ¿qué habría observado en usted? Si usted fuera amable conmigo, yo habría sido agradable con usted. Si usted fuera antipático para mí, me habría vuelto antipática y le podría haber enviado un demonio. Usted podría haber estado incómodo conmigo, porque podría haberle dado algunas miradas de odio. Me encontraría muy manipuladora y se habría sorprendido que a una edad joven yo hubiera acumulado una enorme riqueza, aunque solo trabajaba a tiempo parcial. ¿Satanás recompensa por seguirlo? Sí. Parecía que dondequiera que estuviese, las cosas materiales solo caían en mi regazo. ¿Y cuánto tiempo estuvo involucrada en el satanismo? Estuve involucrada 7 años, y 30 años en el ocultismo. Mientras estuve en el ocultismo, me involucré en la evocación de demonios, y experimenté todas las cosas que se ven en las películas de terror de Hollywood, incluyendo manifestaciones físicas y apariciones. No me gustaría compartir detalles específicos. En mi libro, Mensaje de Esperanza, me centro en cómo operan los demonios y cómo podemos efectivamente combatirlos. ¿Y cómo entran los demonios en nuestras vidas? La forma más común es que les invitemos a entrar. Abrimos los portales. Usted puede hacer uso de tablas de guija, ir a una psíquica, asistir a una sesión de espiritismo o tratar de comunicarse con los fantasmas. También podemos invitarlos cuando nos dejamos consumir por la rabia y nos negamos a perdonar. Los demonios tienen la capacidad de alterar nuestros pensamientos, y nos llevan a las adicciones. Deme un ejemplo de dónde se ve el trabajo de lo demoníaco en nuestra sociedad. Lo veo en la violencia manifestada en los videojuegos y en las películas sobre asesinatos.
¿Qué pasa con la masacre de inocentes en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut? Sí, yo creo que el tirador fue influenciado por demonios. Sin embargo, los demonios no nos pueden obligar. Tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos que optar por seguir sus sugerencias. Estas celebraciones nocturnas, durante las cuales el demonio grababa una marca en el cuerpo de las brujas que les acompañaría hasta la tumba, se llevaban a cabo en lugares discretos y apartados, para evitar ser vistos y denunciados por el resto de la población. Tal es el caso de las famosas cuevas de Zugarramurdi, donde se llevó a cabo a principios del siglo XVII uno de los más cruentos procesos del Santo Oficio contra mujeres acusadas de pactar con el lado oscuro. Parece, en todo caso, que una de las fechas claves para llevar a cabo un aquelarre, es la conocida como Noche de Walpurgis, la madrugada del 1 de mayo, en la cual se celebra el cumpleaños de Satanás. Se cuenta que durante la congregación de brujas en el campo, el propio maligno les ofrecía ungüentos alucinógenos para llevar a cabo psicodélicos viajes a otras dimensiones. Estos brebajes, quizá para evitar el peligro de una intoxicación por vía oral, eran aplicados por las brujas en sitios íntimos, usándose para ello palos o bastones enjuagados en dicho líquido, que luego eran frotados repetidamente en las partes corporales antes mencionadas. De esta tradición surge, posiblemente, el posterior mito de las brujas voladoras que, sobre escobas, recorren distancias inimaginables. Y es que efectivamente, gracias al roce de la escoba impregnada en sustancias psicotrópicas, eran capaces de volar, aunque solo fuera de manera virtual. Esto se puede ver muy bien en la película La Bruja. Invocando al maligno. Las diversas maneras de contactar con el demonio para llevar a cabo algún tipo de ritual satánico, eran iguales de efectivas de manera unitaria o en grupo. Pero la imagen más popular es la de una caterva de viejas harapientas reunidas en una casa en las afueras de las localidades, siempre a la espera de la aparición del diablo en forma, habitualmente, de animal negro, ya fuera carnero, gato o murciélago. Entre las muchas invocaciones aparentemente efectivas que encontramos en la literatura antigua, y de las cuales se han servido las brujas para crear su propio sistema ritual, encontramos las referentes al libro de Tot, a los escritos del Gran Alberto, o a las populares clavículas de Salomón. Pero unas de las oraciones más singulares para atraer al demonio, la encontramos entre las páginas del Enchiridion, del pontífice León III. Del que ya dediqué algún video a León III en mi canal. Rey de los infiernos, poderoso Señor a quien el mundo rinde culto. Tú que dominas desde los antros tenebrosos del infierno hasta la superficie de la tierra y sobre las aguas del mar. Tu espíritu infernal todo lo puede. Yo te adoro, te invoco, te pido y exijo, después de entregarte mi alma para que de ella dispongas, que abandones las regiones infernales y te presentes aquí dispuesto a concederme lo que te pida. Rey de los infiernos, de todo corazón y con el alma condenada te entrego mis tesoros, mi dicha entera si accedes a mis ruegos. Ven a mí, Rey y Señor, soy tu siervo, ninguna imagen u objeto religioso hay en mi casa. Rey de los infiernos, preséntate sin temor a ser desobedecido, desciende, penétrame con tu luz, lanza tu sombra majestuosa sobre tu esclavo. Maldito, maldito, maldito sea el día en que sobre mi cabeza derramaron agua bendita. Satán mi rey, Satán rey de los reyes, soy tuyo y quiero ser tu esclavo. Satán, mi rey y señor, invoco tu presencia ante mí. Esta oración de invocación satánica solía ser usada por diversas brujas el 1 de noviembre, ante un número indeterminado de cirios negros, y con un cráneo humano como protagonista del siniestro evento. Para ello, la mujer debía tumbarse boca abajo sobre el suelo, con su mano izquierda sobre el cráneo. Nada más terminar la recitación, comenzaban a escucharse extraños alaridos y sonidos lúgubres, lo que demostraba que la puerta al infierno se acababa de abrir, dejando paso a Satán. La obtención de favores sexuales. Dicen las malas lenguas que una gran cantidad de brujas solían usar los poderes que el demonio les ofrecía para obtener favores sexuales de los hombres por los que sentían admiración y deseo. Por lo tanto, parece claro que algunos de los hechizos y rituales satánicos estaban destinados a tal efecto. Lograr que los hombres entraran en un extraño estado en el que serían plenamente dominados por aquellas sádicas mujeres, lo que sería aprovechado con fines sexuales. El más curioso de todos esos ritos era el conocido como conjuro de los clavos, que me lo salto de contar no sea que alguien intente hacer esto y se trague los clavos. Para otro de los métodos era necesario lograr una pequeña cantidad de pelo público de la víctima. Hablamos del maleficio del ligamen, durante el cual ese pelo es introducido en un caldero con agua.
En la estancia debe existir un espejo, en el que se verá reflejado el rostro del hombre deseado, y una escoba, con la que supuestamente se homenajea al demonio con la forma ya descrita anteriormente, o sea, embadurnándola de alucinógenos y frotándola contra la vagina de la bruja. A veces, durante este ritual y a fin de potenciar el efecto amoroso, se solía pronunciar la frase: Marta, Marta la diabla y no la santa, y diablo cojuelo, tráeme a fulano al vuelo. Parece claro que estas palabras son una modificación herética de las palabras de Cristo en las Sagradas Escrituras. Misas negras. La rebeldía de Satán. Uno de los más característicos rituales del satanismo, asociados igualmente a la figura de la bruja, es el de la misa negra, que no pasa de ser una singular parodia invertida de los rituales del cristianismo, y que además se lleva a cabo de forma parcial, como hemos visto anteriormente, en diferentes acciones dentro de un aquelarre. La función principal dentro de la misa negra es la de burlarse descaradamente del sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz, por lo que la sagrada hostia toma un papel preponderante. Este elemento litúrgico es, por lo tanto, profanado, pisoteado e incluso aparece formando parte de orgías sexuales. Durante las celebraciones de las misas negras, llevadas a cabo principalmente en fechas significativas, como es el caso de la Noche de los Difuntos o Halloween, vemos aparecer la imagen de una mujer desnuda, que viene a simbolizar una especie de altar receptor de la energía sexual del lado oscuro. Los integrantes de la celebración visten de negro, por considerarse este como el color de las tinieblas. En ocasiones, dentro de estos protocolares donde predominan los elementos y amuletos relacionados con el demonio, se han producido numerosas violaciones y asesinatos rituales. Parece ser que el origen de la misa negra procede de la Edad Media, y muchos relacionan los comienzos de estos rituales con la alta y adinerada burguesía, siempre deseosa de vivir experiencias nuevas, más aún cuando éstas acababan en depravadas y multitudinarias prácticas de sexo. Hay que tener en cuenta que en diversos textos de aquella época, podemos comprobar cómo entre los integrantes de estas liturgias malditas, encontramos a personajes pervertidos y con pronunciadas desviaciones sexuales. Aunque las actuales asociaciones relacionadas con la brujería niegan rotundamente que existiera la misa negra dentro de las prácticas brujeriles del pasado, se presume que fue después de la Edad Media cuando se adopta esa costumbre burguesa, transformándola en un culto a Satán, donde se bendice con agua sucia, se colocan crucifijos invertidos, se usan cirios negros, y se llevan a cabo otros métodos ya narrados anteriormente. Debemos suponer que ante tal cantidad de actos aberrantes dirigidos al lado oscuro, el diablo debe de sentirse altamente orgulloso de sus seguidores que, aún en la actualidad, se cuentan por cientos de miles. El reinicio de Netflix de la comedia Sabrina, la bruja adolescente será oscura y extremadamente satánica. El tráiler de 1 minuto que promociona el programa lo dice todo. Sabrina, la bruja adolescente era una comedia de los años 90 con un gato parlanchín y chistes tontos enfatizados por una canción cómica. 15 años después, Netflix decidió reiniciar el show y, a juzgar por el tráiler, no habrán risas. En cambio, el espectáculo será una prueba terrible con sangre, gusanos, Baphomet y rituales satánicos. Algunos de los comentarios en YouTube resumen la situación. El sitio web de Netflix describe la serie de la siguiente manera. Cuando se acerca su cumpleaños número 16, Sabrina debe elegir entre el mundo de brujas de su familia y el mundo humano de sus amigos. El programa se dirige claramente a los jóvenes, ya que está protagonizada por una adolescente y sus amigos de secundaria. Si bien la serie aún no se ha lanzado, el corto tráiler disponible en YouTube lo dice todo. Lleno de imágenes satánicas intermitentes, el tráiler explica claramente, juego de palabras, el verdadero objetivo de este espectáculo: exponer a los jóvenes al mundo satánico de la élite ocultista. Esto es más que entretenimiento, esto es hacer proselitismo. La serie muestra símbolos reales utilizados en el satanismo y la brujería reales para los adolescentes en un asunto atractivo. La figura de Baphomet no es un monstruo al azar, es una antigua figura arquetípica asociada con el satanismo y la magia negra. Si Baphomet termina siendo el chico malo de la serie ni siquiera es importante. Se trata de la exposición. Como se ve en innumerables artículos en este sitio, el mismo simbolismo exacto aparece en la moda, en las películas y en los vídeos musicales de artistas populares entre los jóvenes. La serie se lanzará el 26 de octubre y contará con muchas cosas relacionadas con Halloween. Esto no se debe solo al hecho de que Halloween es un día de fiesta aterrador. La víspera de Todos los Santos es en realidad uno de los sábados más importantes del año y se celebra en círculos ocultos con rituales y sacrificios.
Las vacaciones se llevan a cabo durante una época del año que se considera el más cercano al mundo de los espíritus, lo que facilita las invocaciones. Si crees que todo esto es ridículo, créanme, para ellos no. Hacer que los jóvenes absorban una serie de televisión de temática satánica justo antes de Halloween es otra forma en que la élite oculta engaña a las masas para celebrar sin saberlo su religión satánica. Un reino invertido es el infierno. El tema central del ministerio y enseñanzas de Jesús es el reino de Dios, o como lo llama Mateo, el reino de los cielos. Esta idea central es el vínculo que une todo el mensaje. El reino de Dios impregna todo el ministerio de Jesús, dándole una coherencia y claridad admirables. Es el núcleo, la misma esencia de su ministerio. A lo largo de los siglos se ha debatido acerca de cómo conceptuaba Jesús el reino de Dios. En las páginas siguientes examinaremos este concepto. El reino de Dios apunta a un estilo de vida invertido opuesto, contrastante con el predominante orden social. Podemos entender la idea de la inversión al pensar en dos escaleras, una al lado de la otra. Una representa al reino de Dios, y la otra los reinos de este mundo. Una relación invertida entre las dos escaleras implica que lo que se valoriza en alto grado en una, está casi al fondo en la otra. Esta relación invertida se demuestra en el corito de un himno de la escuela dominical, en la que la lluvia y las aguas se mueven en direcciones opuestas. La lluvia cayó, y las aguas subieron, la lluvia cayó, y las aguas subieron. Teoría del infierno. La siguiente pregunta fue hecha en un examen trimestral de química en la Universidad de Toledo. La respuesta de uno de los estudiantes fue tan profunda que el profesor quiso compartirla con sus colegas, vía internet, razón por la cual podemos todos disfrutar de ella. Pregunta: ¿es el infierno exotérmico, desprende calor, o endotérmico, lo absorbe? La mayoría de estudiantes escribieron sus comentarios sobre la ley de Boyle: el gas se enfría cuando se expande y se calienta cuando se comprime. Un estudiante, sin embargo, escribió lo siguiente: en primer lugar, necesitamos saber en qué medida la masa del infierno varía con el tiempo. Para ello hemos de saber a qué ritmo entran las almas en el infierno y a qué ritmo salen. Tengo sin embargo entendido que, una vez dentro del infierno, las almas ya no salen de él. Por lo tanto, no se producen salidas. En relación a cuántas almas entran, veamos lo que dicen las diferentes religiones. La mayoría de ellas declaran que si no perteneces a ellas, irás al infierno. Dado que hay más de una religión que así se expresa y dado que la gente no pertenece a más de una, podemos concluir que todas las almas van al infierno. Con las tasas de nacimientos y muertes existentes, podemos deducir que el número de almas en el infierno crece de forma exponencial. Veamos ahora cómo varía el volumen del infierno. Según la ley de Boyle, para que la temperatura y la presión del infierno se mantengan estables, el volumen debe expandirse en proporción a la entrada de almas. Hay, por lo tanto, dos posibilidades. Primera: si el infierno se expande a una velocidad menor que la de entrada de almas, la temperatura y la presión en el infierno se incrementarán hasta que éste se desintegre. Segunda: si el infierno se expande a una velocidad mayor que la de la entrada de almas, la temperatura y la presión disminuirán hasta que el infierno se congele. ¿Qué posibilidad es la verdadera? Si aceptamos lo que me dijo Teresa en mi primer año de carrera, hará frío en el infierno antes de que me acueste contigo, y teniendo en cuenta que me acosté con ella ayer noche, la posibilidad número 2 es la verdadera. Doy por tanto como cierto que el infierno es exotérmico y que ya está congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el infierno ya está congelado, ya no acepta más almas y está, por tanto, extinguido, dejando al cielo como única prueba de la existencia de un ser divino y amoroso, lo que explica por qué, anoche, Teresa no paraba de gritar: ¡oh Dios mío! Esto me recuerda a la teoría del el sol es frío. ¿Tendrá esta teoría la explicación del que el sol es el infierno? Dicho estudiante fue el único que sacó matrícula de honor. Se refiere a ese sol interno de la tierra hueca que está bajo nosotros. Infierno en la tierra. Un concepto que ha fascinado a muchos durante milenios, en un intento de colocar el castigo divino en el mismo plano de existencia en el que viven los humanos. También tenemos una profunda pasión por lo paranormal. Para el Papa Juan Pablo II, el infierno es un estado mental que incita al arrepentimiento y al perdón de los pecados, pero también puede ser un espacio metafísico donde las almas son lanzadas, indignas de gloria. En última instancia, el infierno está más cerca de lo que pensamos. El infierno tiene muchas caras, desde los ardientes pozos del infierno cristiano hasta los complejos inframundos asiáticos y las dimensiones paganas. Muchas de las imágenes del infierno han sido talladas en la faz de la tierra y en las mentes de los más temerosos.
Las religiones en todo el mundo hablan de portales que conectan a los vivos con los muertos y las terribles criaturas que guardan este foso de fuego. ¿Dónde están estas puertas al infierno? Las puertas al infierno están normalmente en zonas de alta actividad volcánica, o hay algún tipo de leyenda asociada a ellas. Son pocos los aventureros que se atreven a entrar a estos lugares míticos, con la esperanza de que tal vez todas las historias sobre el inframundo sean reales. En Mundo Esotérico y Paranormal exploramos aquellos lugares que durante años han estado vinculados a lo paranormal y donde supuestamente habitan las almas condenadas. ¿Y si todos estamos muertos ya? ¿Y qué tal si todos estamos muertos? Algo así como la película Dark City. ¿Qué tal si este es el infierno? ¿Por qué no? La vejez más que una enfermedad es una maldición, día a día nos consume, nos deteriora. Los ricos intentando gastar toda su fortuna en vivir más. Metidos en sociedades satánicas con la única intención de ser inmortales, pagando lo que haga falta para vivir aunque sea un minuto más, a costa de los pobres que pagan sus desmanes en este mundo terrenal y satánico. Nos enferma. ¿Qué tal si entendimos todo al revés? Esta no es la vida, es la muerte, es el infierno para vivir. Para empezar realmente a vivir primero hay que pasar este tormento y después sí, vida. Dicen que en el infierno hay demonios, atrocidades, tormentos, perversiones sin igual. ¿Qué carajo? ¿Y esto que vivimos todos los días qué mierda es? Violadores, pedófilos, homicidas, esos son los verdaderos demonios. Mierda que lo son, mierda que el mundo está enfermo. ¿Qué me dicen de eso? Porque no podría ser este el infierno. Cada cual vive el propio, ¿o no? Personas cuyos hijos pequeños enferman de cáncer, madres cuyos hijos son arrancados de sus brazos para pelear guerras estúpidas, chicas que son esclavizadas para la trata de blancas, chicas cuyas vidas son robadas. Eso sin nombrar los sinfines de atrocidades que gracias a Dios no conozco y los que sí conocemos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.